el análisis de las relaciones entre el poder político y las luchas del colectivo LGBTQ en el siglo XXI, exige ir más allá de las dicotomías tradicionales entre derecha e izquierda. Si bien la literatura académica ha documentado, extensamente, la hostilidad explícita de los sectores conservadores y de ultraderecha hacia las diversidades sexuales y de género, resulta igualmente relevante examinar las formas implícitas de exclusión que persisten en espacios que se autodefinen como progresistas. Estas formas no suelen expresarse mediante discursos abiertamente discriminatorios, sino a través de prácticas, silencios y límites simbólicos, que restringen el acceso efectivo del colectivo LGBTQ a posiciones de decisión y autoridad. Desde una perspectiva estructural, el poder no se distribuye de manera neutral. Las sociedades modernas reproducen jerarquías históricas que asignan legitimidad política y capacidad de decisión a determinados sujetos considerados normativos. El sujeto político hegemónico continúa siendo, en gran medida, cisgénero, heterosexual y alineado con modelos tradicionales de ciudadanía. En este marco, las personas LGBTQ son frecuentemente incorporadas al discurso público como objetos de protección o reconocimiento moral, pero no como actores plenos con capacidad de gobernar, legislar o dirigir procesos colectivos de largo alcance. Una de las limitaciones centrales del progresismo contemporáneo ha sido reducir la lucha del colectivo LGBTQ al plano del reconocimiento simbólico y la no discriminación interpersonal. Bajo esta lógica, el objetivo principal parecería ser la erradicación del insulto, la violencia verbal o la exclusión social explícita. Si bien estos aspectos son relevantes y constituyen problemas reales, dicha reducción invisibiliza una dimensión fundamental de la desigualdad, el acceso al poder institucional. La igualdad formal en el trato cotidiano no garantiza la igualdad material en la capacidad de incidir sobre las estructuras que organizan la vida social. La teoría política crítica ha señalado que la inclusión simbólica, sin redistribución del poder, tiende a funcionar como un mecanismo de legitimación del orden existente. En el caso del colectivo LGBTQ, esto se traduce en una aceptación condicionada, que permite la visibilidad siempre que no se cuestionen los centros de decisión. Las identidades disidentes son celebradas en el espacio cultural, pero enfrentan resistencias significativas cuando aspiran a ocupar cargos en parlamentos, ministerios, organismos judiciales o instancias de formulación de políticas públicas. Este límite revela una concepción restringida de ciudadanía. El caso de las personas transgénero y no binarias resulta particularmente ilustrativo. Durante décadas, su presencia en el debate público estuvo asociada, casi exclusivamente, a narrativas de marginalidad, victimización o excepcionalidad. Incluso dentro de sectores progresistas, se consolidó una imagen que las ubicaba como sujetos vulnerables necesitados de tutela, más que como agentes políticos autónomos. Este enfoque, aunque aparentemente empático, reproduce una forma de paternalismo que niega la plena capacidad de estas personas para ejercer poder y responsabilidad institucional. El paternalismo progresista opera mediante una lógica asimétrica. Se reconoce el derecho a existir, a no ser agredido y a ser respetado en el plano individual, pero se mantiene una desconfianza latente respecto de la idoneidad para tomar decisiones que afecten al conjunto de la sociedad. Esta desconfianza no suele expresarse de manera directa, sino a través de argumentos técnicos, preocupaciones por la estabilidad institucional, o apelaciones abstractas al interés general. Sin embargo, el efecto es claro. Se legitima la exclusión de determinados cuerpos y subjetividades de los espacios donde se define el futuro colectivo. En este contexto, resulta relevante analizar el concepto de poder desde una perspectiva Foucaultiana, entendiendo que no se trata únicamente de una posesión, sino de una red de relaciones que atraviesan discursos, prácticas y saberes. El progresismo que limita la participación política del colectivo LGBTQ contribuye a reproducir estas redes al establecer qué sujetos son considerados legítimos para gobernar y cuáles deben permanecer en posiciones subordinadas. La exclusión no necesita ser explícita para ser efectiva, basta con naturalizar ciertos criterios de normalidad. La emergencia de personas transgénero y no binarias en cargos políticos de relevancia ha puesto en evidencia estas tensiones. Cuando estas identidades comienzan a ocupar espacios históricamente reservados a sujetos y género, se produce una reacción que trasciende las fronteras ideológicas tradicionales. La resistencia no proviene únicamente de sectores conservadores, sino también de actores progresistas, que experimentan esta transformación como una amenaza al orden simbólico que les otorgaba centralidad.
El miedo no es a la diversidad en sí misma, sino a la redistribución del poder que dicha diversidad implica. Este fenómeno puede ser interpretado a la luz de las teorías sobre hegemonía cultural. La izquierda progresista, en muchos contextos, ha logrado construir un discurso de inclusión que le otorga legitimidad moral. Sin embargo, cuando ese discurso se enfrenta a la necesidad de ceder espacios de poder real, aparecen contradicciones profundas. La hegemonía no solo se sostiene mediante la coerción, sino también mediante consensos que definen quienes pueden aspirar a gobernar. En este sentido, el silencio de ciertos sectores progresistas, frente a los ataques al colectivo LGBTQ, no es neutral, sino funcional a la preservación de dichas hegemonías. Otro elemento central es la relación entre identidad y representación. La democracia representativa se basa en la premisa de que los representantes pueden legislar en nombre de una población diversa. No obstante, esta premisa se ve cuestionada cuando determinados grupos son sistemáticamente excluidos. La ausencia de personas LGBTQ, y en particular de personas transgénero y no binarias en espacios de decisión, no es un accidente, sino el resultado de barreras estructurales que incluyen prejuicios, desigualdades socioeconómicas y mecanismos informales de exclusión partidaria. La idea de que las personas LGBTQ deben limitar su participación política a la defensa de sus propios derechos, refuerza esta exclusión. Se espera que hablen de diversidad, discriminación o identidad. Pero no de economía, seguridad, política exterior o planificación estatal. Este encasillamiento temático reduce su legitimidad como actores políticos integrales, y reproduce una división artificial entre temas considerados universales y temas considerados sectoriales. En realidad, toda decisión política afecta de manera transversal a múltiples colectivos, incluidos aquellos históricamente marginados. Desde una perspectiva normativa, la igualdad democrática no puede reducirse a la ausencia de discriminación formal. Implica la posibilidad efectiva de participar en la toma de decisiones en condiciones de paridad. Esto requiere, no solo cambios legales, sino transformaciones culturales profundas que cuestionen los supuestos sobre quién es apto para ejercer el poder. Mientras persista la idea de que ciertas identidades son incompatibles con la autoridad política, la democracia permanecerá incompleta. La reacción ambivalente del progresismo, frente al avance político del colectivo LGBTQ, también puede interpretarse como una forma de ansiedad identitaria. Al verse interpelados por sujetos que desafían las categorías tradicionales de género y poder, muchos actores progresistas experimentan una pérdida de centralidad simbólica. Esta pérdida genera resistencias que se manifiestan en forma de cautela excesiva, críticas veladas o, directamente, inacción frente a ataques externos. La defensa de principios abstractos se vuelve menos prioritaria cuando implica renunciar a privilegios concretos. En este sentido, la lucha del colectivo LGBTQ en la actualidad no puede entenderse únicamente como una lucha por derechos civiles, sino como una disputa por el significado mismo de la democracia. Se trata de redefinir quiénes son considerados sujetos políticos legítimos, y qué voces tienen autoridad para decidir sobre el futuro común. Esta disputa incomoda tanto a la derecha como a sectores de la izquierda, porque cuestiona las bases sobre las que se ha construido el poder moderno. El desafío teórico y político consiste en superar las formas de inclusión simbólica que no se traducen en transformaciones estructurales. Esto implica revisar críticamente las prácticas progresistas y reconocer que el apoyo retórico no es suficiente. La coherencia democrática exige acompañar la ampliación de derechos con la apertura real de los espacios de poder. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad en la que la diversidad no sea tolerada desde arriba, sino integrada plenamente en la toma de decisiones. En conclusión, el análisis del rol del progresismo, frente a la lucha del colectivo LGBTQ, revela una tensión no resuelta entre discurso y práctica. Mientras se mantenga una concepción limitada de igualdad, que excluya el acceso al poder, la discriminación persistirá bajo formas sofisticadas y socialmente aceptables. La consolidación de una democracia sustantiva requiere reconocer que la participación política plena de las personas LGBTQ no es una concesión, sino una condición indispensable para la justicia social y la legitimidad del orden democrático.